Por último, pero no por eso menos importante, hoy Bien. tuvimos un día muy intenso. Lunes La intensivo. verdad que sí, intensivo. Vamos a hablar con una colega que se llama María Cecilia Pistoia. Sí. Ella es especialista en derecho de familia, es Bien. mediadora. Vamos a hablar sobre un fallo que se conoció hace unos días que resultó realmente muy interesante sobre una compensación por 15 millones de pesos ordenada por la jueza María Victoria Famá, del juzgado 92 en lo civil, nacional en lo civil. Y vamos a preguntarle a ella qué le pareció la lectura de este fallo y bueno, algunas otras preguntas más que le vamos a hacer. Bien. ¿Cómo estás, María Cecilia? Bienvenida a Abogados de Radio. Hola, buenas tardes a todos. En principio es un placer para mí participar en el programa. Te agradezco, Laura, por la invitación, tanto a vos como a tu equipo. La verdad que es maravilloso y bueno, saludo también a las personas que te siguen, que lo siguen. Muchas gracias. Acá estoy acompañada por Martín, así que Oh, entre los dos te vamos a hacer algunas preguntas Muy que bien. nos surjan de esto que se dio a conocer en estos días, ¿no? Hablábamos cuando estábamos arreglando el tema de la nota sobre este fallo de Victoria Famá. ¿Querés contarnos un poco sobre qué se basó el fallo? sí, por supuesto, aprovecho a saludarlo a Martín también, Hola. agradeciéndole también la invitación. Muchas gracias, Martín. En realidad les cuento que es un fallo que tuvo impacto en estos últimos días, pero que en realidad tiene fecha de sanción el 27 de agosto de este año, Ujú, y el impacto fue por sobre todas las cosas por el monto de la compensación económica, ujú, que es lo que más se difundió, sí. que bueno, ya voy a comentarles algunas aristas, algunos fundamentos de la jueza, de la doctora Famá. Ujú, El tema es el siguiente: en primer lugar, este fallo está específicamente relacionado con una figura jurídica que es nueva, porque se incorporó al Código Civil y Comercial argentino el 1 de agosto del año 2015, ujú, con la reforma, por lo que no hay tanta experiencia a nivel judicial y jurisprudencial como para poder tener otros parámetros comparativos. Entonces, esto sí me parece importante destacarlo. sí. Por otra parte, decirles que en este caso es una compensación económica que favorece a una conviviente, Mm, por supuesto porque previamente interpuso una demanda solicitando una compensación económica ujú, en contra de su conviviente, solicitando como monto de reclamo la suma de $500.000. Y bueno, básicamente ella fundamenta esta petición por varios motivos. En primer lugar, lo que va a decir es que antes de convivir con este señor, que se individualiza en el fallo con la letra M, ujú, era una empleada calificada, una empresa conocida, Techin, ujú. que además se capacitaba permanentemente y que cuando comenzó la convivencia, ella, por voluntad de su conviviente, dejó de trabajar, dejó de capacitarse, se dedicó a su hogar. En un momento determinado, al año de haber convivido, ellos empezaron la convivencia en el año 2006, Ujú, más o menos para el mes de marzo, y finalizó la convivencia en diciembre del año 2016, 10 años y 8 meses aproximadamente, tanto para que ustedes como la audiencia puedan ir siguiendo conmigo este análisis. sí. Entonces yo les comentaba que al año de convivencia, el año 2007, iban a contraer matrimonio. Ella estaba muy ilusionada, pero por presiones que ejercieron familiares directos de su conviviente, se frustró la posibilidad de matrimonio. Mm, Estando así las cosas, nació su primer hijo. Ella al poco tiempo comenzó con un estado de depresión bastante importante. Alega que uno de los motivos es justamente que el matrimonio no se pudo concretar. mm, Luego, estando así las cosas, con esta depresión, ella tuvo que empezar un tratamiento terapéutico, sí. estuvo con medicamentos, tuvo una enfermedad pulmonar Ujú, durante 2 años, medicada con corticoides. En el año 2011 nace su segundo hijo. Ella, saliendo de este estado de salud física, continuando con la depresión, a los pocos años de haber nacido su segundo hijo, contrae una enfermedad
que es la de cáncer de mamas, haciendo un tratamiento terapéutico más fuerte y un tratamiento médico también por el tema del cáncer tan invasivo. Claro. Y en esas circunstancias ella se estaba dedicando a la familia, a los hijos, y lo que es cierto es que vivía en un departamento que estaba valuado en $1 millón y que ella contaba con 2 empleadas domésticas que, bueno, realizaban determinados trabajos en este departamento. Y lo que manifestaba, paralelamente a esta situación, que su conviviente, el señor F., tenía un cargo jerárquico muy importante y que al mismo tiempo era parte de una sociedad de responsabilidad limitada, que manejaba un Mercedes-Benz, que tenía cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cajas de seguridad, bonos, dólares, que viajaba habitualmente al exterior por cuestiones de trabajo y que ellos pasaban muchas veces los fines de semana en un country, que viajaban al exterior también, que iban generalmente a Punta del Este y que en los últimos tiempos de convivencia, estando así las cosas, la relación entre ambos se fue deteriorando y ella comenzó a sufrir situaciones de violencia, especialmente violencia psicológica y emocional. Claro. Estando así las cosas, y ya voy finalizando el relato, que esta señora F. argumenta en la demanda cuando solicita la compensación económica, dice que el ex conviviente llega a la casa, al departamento en este caso, luego de su último viaje de trabajo, retira sus enseres personales y decide unilateralmente la separación. Ajá. Estando así las cosas, ella justamente pide ese monto que yo inicialmente les comenté a modo de compensación económica de $500.000, porque lo que va a manifestar es que ella dejó de trabajar, habiendo sido durante mucho tiempo una empleada con una categoría bastante alta, dejó de capacitarse, que todo esto fue a solicitud de su conviviente, y que como consecuencia de la ruptura de esta unión convivencial, ella se encuentra en una posición disvaliosa, que concretamente existe un desequilibrio, no solamente con la imposibilidad de reinsertarse al mercado laboral, teniendo las mismas posibilidades que tenía casi 11 años atrás, es decir, antes de convivir con el señor M., sino también por su estado de salud y por las dificultades que ella manifiesta también que tienen las mujeres, más que los hombres, en el mercado laboral en general. Bueno, y en este contexto, ella se le va a dificultar y permanentemente en la demanda hace alusión de que esta situación disvaliosa es consecuencia directa de la convivencia y de la ruptura de la convivencia. Claro. Claro, tenían un nivel de vida muy alto y, bueno, justamente al ser ella también una empleada jerárquica y con capacitación, después de estar 11 años fuera del mercado de trabajo, con 2 hijos ahora separada, ¿no? Con haber enfrentado un cáncer, más un diagnóstico de bipolaridad, más un montón de situaciones más, la ponen en una instancia de casi imposible conseguir un empleo, en las condiciones en las que por lo menos ella estaba acostumbrada a trabajar antes, ¿no? Claro. Exactamente, imagínate que antes de decidir la convivencia con el padre de sus hijos, ella contaba con 37 años de edad y con esta capacitación permanente y haber trabajado siempre. Claro. Entonces tenía un training completamente distinto al que tiene en este momento, y las posibilidades con 48 años y ese estado de salud que vos mencionaste recién, se le va a imposibilitar. Claro. Además, enfatizando que el único proveedor de la familia durante estos casi 11 años de convivencia fue siempre el demandado en este expediente, el exconviviente, Claro. y que la verdad, también considerando el capital que tiene cada una de las partes, la verdad que teniendo en cuenta todos estos factores, es que la jueza, con fecha 27 de agosto, como les comentaba recién,
dictamina a favor de la señora una compensación económica que se traduce en la suma de 15 millones de pesos, pagadero en 50 cuotas mensuales de 300.000 pesos cada una de ellas, y que ese monto se debía actualizar y se debe actualizar conforme al índice de los precios del consumidor que publica el INDEC. Bien, bien. ¿Tenés idea si el fallo fue apelado? En principio no tengo conocimiento, porque como hablamos también al comienzo de esta charla, si bien es un fallo que tiene 2 meses aproximadamente de sanción, de haberse decretado, las publicaciones a través de los ámbitos legales y sociales como las redes es muy reciente. Pero lo que es interesante también, esto digamos desde el punto de vista de abogada, que es lo que estoy comenzando a ver en la práctica, en los pocos casos que uno va tomando conocimiento con sentencia y sentencia firme en relación a las compensaciones, que el problema está en que la normativa vigente deja un vacío en cuanto a cómo fijar los montos de las compensaciones económicas. No hay parámetros claros en la ley. Claro. Entonces, esto lo que sucede es en el caso, por ejemplo, tanto para, no solamente por ustedes, Laura, vos sos colega, pero quizás las personas que están escuchando esta entrevista quieren recurrir a lo que dice la norma, específicamente tienen que acudir a los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial argentino. Entonces, se van a encontrar, básicamente, por un lado, en el artículo 524, que establece en qué casos corresponde la compensación económica, cuando hay convivencia, específicamente cuando existe un desequilibrio económico como consecuencia de la convivencia y la ruptura. Va a establecer la forma de pago, porque puede ser en dinero, pero puede ser también de otra manera, en especies, o por ejemplo, un fallo que he conocido, otorgándole el usufructo por determinada cantidad de tiempo de un determinado inmueble. Claro. Es una forma de cumplir con esta figura jurídica, y en el artículo 525 se fijan cuáles son algunas de las circunstancias que debe tener en cuenta el juez para establecer cuánto es el monto o la forma de compensar económicamente a aquel conviviente que se encuentra en una posición disvaliosa. Claro. Pero es todo como, digamos, queda un vacío legal que hace que la doctrina hayan enunciado determinadas teorías tendientes a indicar de qué forma se podría calcular la compensación económica. Una de las teorías más difundidas es la objetiva, y uno de los doctrinarios que expuso esta teoría es el doctor Irigoyen Testa. Entonces se basan en una tabla, en un baremo, ¿viste? En fórmulas matemáticas. Entonces dice, por ejemplo, si el juez va a seguir una teoría objetiva, tiene que calcular cuánto es el salario que estaría percibiendo esta señora, por ejemplo, la de este caso que estamos analizando, multiplicado por 12 meses, y a ese resultado habría que multiplicarlo por la cantidad de años que duró la convivencia. Obviamente, restarle el porcentaje de jubilación, y da un monto que es objetivo, porque como comentaba recién, es el resultado de la aplicación de determinada fórmula matemática. Otra teoría es la teoría subjetiva, que es la ponderación de determinados factores, y la última teoría que se conoce hasta el momento es la mixta, que es la combinación de los factores objetivos y subjetivos. Claro. En los factores subjetivos, lo que me imagino, no tengo conocimiento de esta teoría, pero me imagino que tendrá que ver con las condiciones particulares de cada caso, y debería tenerse en cuenta el nivel socioeconómico mientras duró la convivencia, porque
está claro que acá estos fallos que surgen y que llegan a los medios con estos montos tienen que ver con personas de clase media alta o alta, ¿no? En caso de plantearse un caso de compensación económica en personas de muy bajos ingresos, yo creo que podría ser casi imposible aplicación, ¿no? Esta compensación, porque ¿cómo podés llegar a hacer un cálculo con el tema del nivel de vida? Creo que debería ser bastante complicado y más complicado cobrarlo, ¿no? Claro, esa sería la otra. ¿No? Me da la sensación. No, por supuesto que coincido plenamente con lo que manifestás. Este monto en una compensación económica es absolutamente extraordinario. Tiene que ver, acá la jueza en realidad utilizó más parámetros subjetivos. O sea, ponderó básicamente 4 aspectos como fundamentales, no los únicos. Sí. En principio, considerando que el estándar de vida de la familia y que el único proveedor de esta familia era el demandado. Sí. El segundo factor que ponderó es que la actora tenía problemas de salud, tanto psíquicos como físicos, dimensionando, ¿no?, las particularidades de estos problemas de salud. Sí. Que si bien lo que dice la jueza en un momento de su fundamento no se atribuyen al inicio de la convivencia ni a la ruptura, pero que sí estos problemas de salud padecidos por la actora son reales y están probados en el expediente. Sí, claro. Un tercer factor que va a ponderar la jueza es la edad de la actora, 48 años, que no dice que es una persona grande de edad, pero que al haber estado inactiva laboralmente durante un largo periodo de tiempo, y además siendo mujer, que es lo que comentaba antes, la situación iba a ser más problemática para insertarse en el mercado laboral. Claro. Y como último factor que enfatizó la jueza es el capital patrimonial de ambas partes. Claro. Lo que es absolutamente subjetiva la ponderación de la jueza es excepcional, por lo que decíamos también, para que las personas que están escuchando en este momento no piensen que es algo habitual hablar de este monto, al contrario, es algo excepcional por la calidad de vida, y que podemos decir que sería un fallo con perspectiva de género. Básicamente lo manifiesta la jueza en distintas oportunidades, por esto que enfatiza la realidad que entre el hombre y la mujer para reinsertarse en la actividad laboral no existen las mismas posibilidades. Hacer alusión que ella se tiene que encargar del cuidado de los hijos también, pero sí, tuvo un impacto muy grande a nivel social en estos últimos días, justamente para este monto de dinero. Y sí, dejemos constancia que no es habitual, y dejemos constancia que la compensación económica también es una figura jurídica que se puede solicitar cuando en un matrimonio y un divorcio y uno de los cónyuges se encuentra en esta situación de desequilibrio. O sea, puede operar tanto a partir de la ruptura de la convivencia como a partir de un divorcio vincular. Perfecto, clarísimo. Cecilia, muchísimas gracias por este ratito en Abogados de Radio, realmente un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, los felicito por el programa y los saludos a disposición de ustedes cuando gusten. Dale. Cuenten conmigo. Buenísimo, Dale, Cecilia, muchísimas gracias.